Hola, mi nombre es Débora López y en este video vamos a resolver un ejercicio de la guía de primer principio. El enunciado del ejercicio dice: un mol de gas ideal monoatómico se lleva de 1,5 atmósferas y 400 Kelvin a 3 atmósferas y 600 Kelvin por dos caminos diferentes. El primero de ellos incluye una primera etapa isobárica y una segunda etapa isotérmica. El segundo consiste en una evolución isotérmica y luego una isocórica. Todas las evoluciones son reversibles. El ítem A pide graficar los procesos mencionados en un diagrama presión versus volumen y calcular calor-trabajo, variación de energía interna y variación de entalpía para cada camino. En primer lugar, podemos distinguir los datos brindados por el problema. En el estado inicial, el número de moles es 1 mol, la presión inicial es 1,5 atmósferas y la temperatura inicial son 400 Kelvin. También podemos analizar los datos brindados para el estado final. Justamente como estamos analizando un sistema cerrado, el número de moles es constante, la presión final será 3 atmósferas y la temperatura final será 600 Kelvin. Conociendo la ecuación de estado de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, podemos entonces despejar el volumen y calcular el volumen inicial, el cual nos da 21,87 litros, y el volumen final, que será igual a 16,4 litros. Esto lo hacemos con los datos brindados por el problema. Volviendo al enunciado, sabemos que el camino 1 entonces consta de una etapa isobárica y una etapa isotérmica. Recordando, la etapa isobárica será a presión constante y la etapa isotérmica será a temperatura constante. Recordamos que el camino 2 está constituido por una primera etapa isotérmica y una etapa isocórica, recordando esta última que será a volumen constante. Tenemos que tener en cuenta que todas las evoluciones son reversibles. En el diagrama presión versus volumen vamos a graficar las dos isotermas, la correspondiente a 400 y a 600 Kelvin. Vamos a iniciar graficando el camino 1 en color azul. El estado inicial del sistema es aquel que se corresponde con una temperatura de 400 Kelvin, volumen de 21,87 litros y presión de 1,5 atmósferas. Ese será entonces el estado inicial del sistema. Sabemos que la primera etapa es una etapa isobárica, es decir, que se va a dar a la presión constante de 1,5 atmósferas y va a ocurrir una expansión hasta un volumen que no conocemos, pero que podemos llamar A, y la temperatura de 600 Kelvin. La etapa siguiente es una etapa isotérmica en la que ocurre una compresión hasta el estado final, que va a tener una temperatura de 600 Kelvin, presión de 3 atmósferas y volumen de 16,4 litros. Es importante destacar que como las evoluciones son reversibles, en el gráfico unimos con línea llena. Podemos conocer cuánto vale el volumen en A, ya que sabemos que el número de moles es 1 mol, conocemos el valor de la constante de los gases ideales, la temperatura, que era 600 Kelvin, y la presión de 1,5 atmósferas, por lo que el volumen en A será 32,8 litros. Ahora vamos a graficar el camino 2 en color verde. Sabemos que el estado inicial del sistema es el mismo y también será igual el estado final. Sin embargo, en este caso, lo primero que ocurre es una compresión isotérmica reversible hasta un volumen de 16,4 litros y una presión que hasta ahora es desconocida. La etapa siguiente es una etapa isocórica, es un calentamiento isocórico hasta la presión de 3 atmósferas, manteniendo el volumen en 16,4 litros, aumentando la temperatura desde 400 a 600 Kelvin. Podemos conocer
cuánto vale la presión en ese punto denominado B, en ese estado B, la cual es igual a 2 atmósferas. Una vez que realizamos el gráfico, podemos calcular calor-trabajo delta E y delta H para cada camino. Vamos a comenzar con el camino 1, recordando que consta de una etapa isobárica y una etapa isotérmica. Por lo tanto, las funciones termodinámicas del camino serán igual a las correspondientes de cada etapa. Recordamos que el calor en una etapa isobárica, en un proceso isobárico, lo vamos a calcular como número de moles por capacidad calorífica molar a presión constante por la variación de la temperatura. El trabajo, por su definición, será igual a la integral de la P externa diferencial del volumen. En un proceso isobárico, la presión externa es constante, por lo que saldría de la integral, y esto quedaría igual a presión externa por la integral del diferencial del volumen, lo que conduce a la fórmula de presión externa por delta B. La variación de energía interna, delta E, será igual a calor menos trabajo. Y el delta H, por tratarse de un gas ideal, lo vamos a poder calcular como delta E más NR delta T. Por tratarse de un gas ideal y en la etapa isotérmica la temperatura se mantiene constante, por lo tanto la variación de energía interna y la variación de entalpía serán nulas. Conociendo que delta E es igual a 0, por lo anteriormente mencionado, el calor será igual al trabajo. El trabajo, en un proceso isotérmico cuasiestático, lo calculábamos como número de moles por constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. En este proceso isotérmico, el calor tendrá la misma fórmula de cálculo. Podemos entonces reemplazar por los datos, recordando que para un gas ideal monoatómico la capacidad calorífica molar a presión constante es igual a 5 medios de R. Por lo tanto, el calor en la etapa isobárica será igual a 1 mol por 5 medios por 2 calorías sobre mol por Kelvin por 600 menos 400 Kelvin, lo que da igual a 1000 calorías. El trabajo será entonces la presión externa de 1,5 atmósferas por la variación de volumen 32,8 menos 21,87 litros. Esto da igual a 16,4 litros atmósferas y lo podemos convertir a calorías haciendo uso, por ejemplo, de la constante de los gases ideales, porque sabemos que el R es 2 calorías y 0,082 litros atmósfera. Cuando hagamos la conversión, el trabajo en esta etapa será igual a 400 calorías. El delta E será entonces 1000 menos 400 calorías, que da igual a 600 calorías. Y el delta H será 600 más 1 mol por 2 calorías sobre mol por Kelvin por 200 Kelvin, es decir, igual a 1000 calorías. Es importante tener en cuenta que el delta H es igual al QP, porque estamos en presencia de un sistema cerrado en una etapa, en un proceso llevado a cabo a presión constante, en un proceso isobárico. Por otro lado, dijimos que para los procesos isotérmicos la variación de energía interna y de entalpía será 0 y que íbamos a calcular el trabajo como 1 mol por 2 calorías sobre mol por Kelvin por 600 Kelvin por el logaritmo de 16,4 dividido 32,8 litros. Este trabajo es negativo porque justamente ocurre una compresión y es menos 831,78 calorías. Lo mismo nos va a dar el calor de esta etapa, el calor intercambiado en esta etapa. Habiendo calculado entonces para cada etapa,
podemos averiguar el calor intercambiado a lo largo del camino 1 como la sumatoria entre ambas, los que nos da un total de 168,22 calorías. Realizando lo mismo para el trabajo, nos da un total de menos 431,78 calorías, negativo, justamente por tratarse de un trabajo de compresión. La variación de energía interna es igual a 600 calorías, lo correspondiente al aumento de la energía interna en el proceso isobárico. Y justamente se trata de un valor positivo porque conocemos que la energía interna es función de la temperatura para los gases ideales. Y en el camino 1, desde el estado inicial hasta el estado final, hay un aumento en la temperatura, por lo tanto un aumento en la energía interna. De esta manera, la variación de energía interna es positiva. Un análisis similar se puede realizar para la variación de entalpía, la cual también da positivo y es igual a 1000 calorías. Analizando el camino 2, primero vamos a recordar que está constituido por una etapa isotérmica y una etapa isocórica. Para la etapa isotérmica, habíamos comentado que el calor era igual al trabajo, porque el delta es igual a 0, e íbamos a calcularlo como número de moles por constante de los gases ideales por temperatura por logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. El calor intercambiado durante el proceso isocórico lo vamos a calcular como número de moles por capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de temperatura, recordando que para los gases ideales monotómicos la capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a 3 medios de R. En los procesos isocóricos, el trabajo es igual a 0 porque el volumen es constante. Y ahora les dejo una inquietud. ¿Será necesario calcular la variación de energía interna y la variación de entalpía para el camino 2, siendo que ya lo habíamos calculado para el camino 1? Vamos a calcular entonces el calor intercambiado durante la etapa isotérmica como 1 mol por 2 calorías sobre mol por Kelvin por 400 Kelvin por el logaritmo de 16,4 dividido 21,87, lo que nos da un total de menos 230,3 calorías. Como habíamos comentado anteriormente, la variación de energía interna es nula para procesos isotérmicos de gases ideales, por lo que el calor es igual al trabajo. En este caso entonces el trabajo será igual a menos 230,3 calorías. Calculamos el calor intercambiado durante el proceso isocórico como 1 mol por 3 medios por 2 calorías sobre mol por Kelvin por 600 menos 400 Kelvin, lo que nos da un total de 600 calorías. Y en la etapa isocórica habíamos comentado que el trabajo era igual a 0. Por lo tanto, el calor intercambiado en el camino 2 será igual a la sumatoria de la etapa isotérmica más la etapa isocórica, lo que nos da un total de 369,8 calorías. El trabajo del camino 2 será igual a menos 230,3 calorías, nuevamente negativo por tratarse de una compresión, y no será necesario volver a calcular la variación de energía interna ni la variación de entalpía, porque el camino 1 y el camino 2 coinciden con el mismo estado inicial y el mismo estado final, y justamente la energía interna y la entalpía son funciones de estado. Sin embargo, si los quisiésemos calcular, vamos a corroborar que nos dan 600 calorías la variación de energía interna y 1000 calorías la variación de entalpía. El ítem B nos dice, si los procesos se llevasen a cabo espontáneamente, indique cómo serían comparativamente los valores de calor-trabajo delta y delta H respecto de los del inciso A, es decir, mayor, menor o igual. Justifique sus respuestas. Habíamos comentado anteriormente que la energía interna y la entalpía son funciones de estado, es decir, que para dos procesos que compartan el mismo estado inicial y el mismo estado final, la variación de energía libre y la variación de entalpía serán lo mismo, independientemente de si los procesos se llevasen a cabo espontáneamente o de manera reversible. Sin embargo, el calor y el trabajo son función de la trayectoria, y conocemos
que adquieren mayores valores cuando los procesos se llevan a cabo de manera reversible respecto del valor que adquiere el calor y el trabajo intercambiado en procesos espontáneos.